El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más de unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al salir a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de comer». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy buenos y santos días, queridísimos hermanos en el Señor. Seguimos en esta octava de Pascua, ya es viernes, y hoy tenemos este fragmento del Evangelio de Juan, que más bien es ya el epílogo, quiere decir el final. El capítulo 21 es el último capítulo del Evangelio de Juan, y narra esta que es definida como la tercera aparición después de resucitar, y tiene paralelismos con las demás apariciones. Cuando Jesús se aparece y les habla, ellos en principio no les reconocen. Es luego Juan, el discípulo amado, el que no se menciona, el que no pronuncia él mismo su nombre, sino que se refiere a sí mismo en el Evangelio como aquel discípulo a quien tanto amaba Jesús. Juan lo reconoce, pero no lo vocifera, sino que le dice a Pedro. Pedro, como siempre tomando la iniciativa, como siempre al frente de los apóstoles, dice que estaba desnudo, pero cogió su ropa, se la ató y se echó al agua y fue al encuentro de Jesús. Y ahí se produce el diálogo comida. También un paralelismo con, por ejemplo, el Evangelio de Maús, donde los discípulos lo reconocen al partir el pan. Aquí Jesús, no solo pan, sino también pescado. Ustedes saben que el pescado tiene un simbolismo también especial en la Biblia
y en todo el cristianismo. Este texto tiene otros simbolismos, como el de la cantidad de peces, 153. En ese tiempo se consideraba que las ciudades del mundo eran 153. Y también el número 153 como múltiplo era cierta alusión a la universalidad. Quiere decir que el mensaje de Jesús debe llegar a todo el mundo, y por eso los discípulos o los apóstoles especialmente pues toman en cuenta todo este simbolismo y este señalamiento que le hace Jesús. Es Jesús que está orientando y enseñando a sus discípulos ya casi al final de su vida, después de resucitado, de su estadía aquí en la tierra. Ya muy pronto subirá al cielo. Y después de este viene otro texto también muy interesante, que es el del diálogo con Pedro, el interrogatorio sobre el amor. Lo importante, queridos hermanos, es que nosotros aprendamos que también estamos llamados a reconocer al resucitado, a seguirle, a estar con él, a cumplir su voluntad y a seguir su mensaje. Que Él les bendiga a ustedes, queridos hermanos, hoy y siempre.